La Federación Nacional de Profesores de Secundaria y la Asociación de Funcionarios de la Universidad del Trabajo, estamos hablando de la UTU, realizan un paro de 48 horas a partir de hoy. Los sindicatos realizan esto en reclamo de mayor presupuesto para la educación en la próxima rendición de cuentas. Ven muy difícil llegar al 6% como se viene hablando desde hace mucho tiempo. Nos vamos al móvil Desayunos Informales a hablar justamente de los reclamos y de esta situación de paro por 48 horas con Marcel Slamovitz, presidente de FENAPES. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, un gusto estar con ustedes y la audiencia. Gracias, Marcelo, igualmente. Ayer hubo una reunión entre el PIT-CNT y el gobierno para hablar de esta rendición de cuentas, donde, bueno, poco evidentemente se puede hacer, pero sí habían dicho que una prioridad es la educación. Bueno, sí, pero la reunión de ayer es como el día de hoy, ¿no? Que está negro y a punto de llover. Es decir, el gobierno le vuelve a mentir a los trabajadores y a la población. Se había dicho que la prioridad en esta rendición de cuentas era la educación pública y ayer la reunión que participaron 4 ministros, encabezado por el ministro de Economía, Danilo Astori, habla de que está en quinto lugar, no se manejan números, no hay ámbito de negociación. Por lo tanto, la situación conflictiva se agudiza. Estamos convocando a toda la población a las 10 de la mañana aquí en la Torre Ejecutiva, donando libros, porque una de las carencias que tienen los liceos, además de falta de funcionarios, docentes y no docentes, equipos multidisciplinarios, la falta de material didáctico. Es decir, que la reunión de ayer no contribuyó en nada. El gobierno, estamos en 5 de junio y viola la propia ley de negociación colectiva. O sea, la reunión de ayer agudizó el conflicto en vez de solucionarlo. Eso significa entonces que las medidas van a continuar y seguramente se vayan a acrecentar, ¿no? Bueno, esperemos que no, pero la responsabilidad no es nuestra. Nosotros cada día de paro nos descuentan, pero es la herramienta histórica de los trabajadores. La palabra la tiene el gobierno. El tema es El cómo se recuperan las clases, Marcel. Ese es el problema. Ya se lleva casi 10 días. No, el problema para nosotros no es ese, porque a veces paramos porque hay liceos que se llueven. O sea, tampoco hay clases reales. Sin funcionarios no hay clases reales. Nosotros no es un problema de recuperar clases, es un problema de que el gobierno cumpla con lo que prometió para que mejoren los edificios, existan más funcionarios. O sea, una forma de enseñar es la que nosotros hacemos también, demostrar que estamos peleando y dejando parte de nuestro salario con los paros para mejorar la educación pública y que el gobierno cumpla con lo que prometió. Yo no digo que sea si no hubiese habido paros, los liceos hoy estarían en peores condiciones. No, está claro. Yo no digo que sea exclusivamente responsabilidad de los sindicatos. Simplemente digo, las autoridades, el gobierno, los sindicatos, todos tienen que velar fundamentalmente por la educación de los alumnos. Ese es el objetivo principal. Entonces, en la medida que se va perdiendo y sabiendo que esto va a aumentar, uno se pregunta, bueno, ¿qué va a pasar con la recuperación de las clases? Simplemente eso. Yo no digo que no sea la herramienta, obviamente que es la herramienta y vaya que es justo el reclamo, pero pensemos también en algún momento en los alumnos. Siempre pensamos en los alumnos. Yo soy egresado del IPA, podía haber tenido otras opciones y estudié para profesor porque amo esta profesión, como la amamos todos los que pertenecemos al sindicato. Ayer, por ejemplo, los chiquilines estuvieron una semana ocupando el Dámaso y consiguieron equipos multidisciplinarios, entre otros. Es decir, las autoridades tienen que escucharnos ante las medidas. Tuvimos bastante paciencia, la seguimos teniendo, somos profesores, ¿verdad? Pero el tema es que ellos nos inviten a negociar. O sea, acá el que está incumpliendo la ley de negociación es el gobierno, no somos los trabajadores. O sea, nosotros nos invitan y nos dicen, bueno, no se va a llegar al 6, pero vamos a atender realmente, va a haber un incremento y estamos a más de 800 millones de dólares. ¿Tá? Ayer no hubo ninguna propuesta, fue negro el panorama. Se nos pasó un cuarto intermedio hasta el jueves. Si el jueves existe alguna propuesta real, obviamente que las medidas de lucha no continuarán. Pero hasta ahora no hay respuesta. Marcel, y bueno, nosotros tenemos un compromiso cuando nos formamos para profesor por eso. Hay maneras y maneras de reaccionar ante esta situación, porque allí están también los maestros, por ejemplo, que no han llegado al mismo nivel de conflictividad que ustedes, los profesores, que ahora están parando por 48 horas. Por eso lo que decía Jaime, un poco el planteo es hasta dónde ya llevar al extremo medidas de lucha, sabiendo que falta esta discusión antes de que se presente la rendición de cuentas al Parlamento y después toda la rendición, toda la discusión a nivel parlamentario en julio, que es una instancia de negociación del Parlamento. Claro, durante todo ese tiempo se va a mantener este tipo de medidas. Mirá, el 30 de junio es el plazo constitucional. Yo respeto todas las opiniones como profesor de historia que
que soy, nosotros respetamos todas las opiniones. El tema que luego el 30 de junio la experiencia indica que el Parlamento a mano de yeso no modifica prácticamente nada. Esa es la historia de los últimos años. Por lo tanto, este es el mes crucial para nosotros de lucha en defensa de la educación pública. Es para que los chiquilines tengan mejores profesores, para que no se haga demagogia criticando a los profesores cuando no hay cursos de formación públicos, básicamente, cuando no hay cursos de perfeccionamiento, cuando uno quiere hacer un curso, te descuentan el día para asistir. Entonces, dejémonos de mentir. Nosotros le pedimos al gobierno que si la prioridad es la educación, pues ¿cuál es el tema ahora? El tema es las opciones que hace el gobierno y la oposición. ¿Es más educación o más cárceles? Nosotros nos inclinamos por más educación. ¿Hay un tema grave de seguridad? Bueno, nosotros creemos que la educación es una herramienta de transformación social. En otros temas no nos metemos. Entonces, nosotros somos transmisores de valores, de los saberes de la humanidad. Como está la situación en los liceos, en la educación pública, eso no es posible. Y con respecto a la pregunta de los maestros, bueno, cada sindicato democrático decide sus caminos. El nuestro, por suerte, hace asambleas de delegados donde vienen compañeros de Bella Unión a Montevideo y ahí resolvemos democráticamente entre todos. No es un sindicato burocrático que lo dirijan 5. Marcel, hoy según cifras que maneja el gobierno es de 4,88% el porcentaje del presupuesto que el gobierno le dedica a la educación. Hace años que viene siendo el pedido de 6, y en realidad es de 6 más 1 de investigación y desarrollo. ¿Son cifras que realmente se puede llegar el gobierno o eso ya a esta altura es una especie de cifra objetiva casi que ilusoria para la educación? En realidad tú sabes que el 6 es como un piso, porque los países cuando se compara, Finlandia tiene un 10, Brasil antes de la dictadura de Temer tenía un 8, ahora hay un recorte. En fin, los países que se toman como modelos educativos tienen arriba del 8 y del 10. Uruguay es los países que menos gasta, si bien ha crecido el Producto Bruto, sí, ¿verdad? En el país. Hay maneras de sacar, el tema es a quién se le quiere sacar. Por ejemplo, la educación privada está eximida de impuestos, lo cual es absolutamente injusto. No está grabado el capital en el Uruguay, por lo tanto, hay opciones. Seguramente, ministro, por lo que vi ayer, tiende más hacia las cámaras empresariales que hacia los trabajadores. Es una opción que hace el gobierno. La población juzgará. Bien. Hay otro paro para secundaria previsto para el próximo 13 de junio y allí puede llegar a definirse una huelga, Marcel. No. Esa es la filial de Montevideo. Nosotros tenemos, lo único resuelto es hoy y mañana, paro de 48 horas, que saludamos a los trabajadores, docentes y no docentes de todo el país. Y hoy, 14:30, al terminar este acto, en la torre ejecutiva, nos vamos a reunir en asamblea y vamos a definir los futuros pasos. Por ahora, esa es la situación concreta. Marcel, Tú hablaste en mayo de una huelga, ¿eso es posible? Bueno, en un sindicato democrático hoy están planteados paros por tiempo indeterminado y otras opciones. Lo vamos a discutir entre todos y hoy a las 19 horas tendremos alguna resolución. Bien. Marcel, me quedé pensando sobre la injusticia que planteabas de que la educación privada no pague impuestos, ¿no? Quienes toman la decisión de enviar a sus hijos a la educación privada ya están haciendo un gasto y están pagando sus impuestos sin considerar que los pueden enviar a la educación pública. Me parece por lo menos discutible esa afirmación de que esos impuestos, de que no tengan impuestos sea injusto. Bueno, está bien, el Estado está subsidiando la educación privada. No bueno, justo. es yo mando a mi hija a la educación pública. Sí. No, que las personas que envían a sus hijos a la educación privada están aportando impuestos para la educación pública de otros también, ¿no? Hay que pensarlo desde el punto de vista de la persona también, además del Estado. El Estado, en todo caso... La persona, nosotros no planteamos el fin de la educación privada. El impuesto lo va a pagar la persona. Lo que nosotros estamos planteando... Claro, pero nosotros lo que estamos planteando que la educación pública es mejor, sigue siendo porque hasta las pruebas PISA, que han sido también cuestionadas por nosotros, dan mejores resultados en la educación pública con igual contexto socioeconómico, ¿no? No se puede comparar un niño con hambre que un niño bien comido, bien vestido, ¿verdad? Eso es así, pero a nivel socioeconómico igual sigue dando mejor la educación pública. El tema es que hoy hay un proceso que nosotros investigamos con la Universidad de la República, la Universidad de Barcelona, de privatización de la educación pública en Uruguay, como en otros países. Es un gran negocio la educación. Estamos hablando de 4.500 trillones de dólares, el negocio mundial de la educación. Por eso es nuestra defensa de la educación pública. Más presupuesto para la educación pública significa más igualdad de oportunidades para los hijos de los trabajadores. Marcel Slamovitz, muchísimas gracias por este móvil. Un abrazo.
Gracias a ustedes, un abrazo. Que pase bien. Hasta luego, a las órdenes. Bien, y él había dicho que se levantó la ocupación del Dámaso y ahora están ocupando el Liceo Zorrilla. Hay una concepción ideológica allí, ¿no? Que va más allá de cuáles pueden ser los intereses de los docentes, los maestros, el presupuesto. Hay una concepción ideológica de lo que tiene el sindicato y que está en todo su derecho de lo que debe ser la educación. Pero tengamos claro eso, más allá de los reclamos del presupuesto, que son justos, compartibles. Es verdad lo que dice del piso del 6%. También es verdad que el presupuesto se triplicó por alumno en la educación pública en los últimos años y los resultados claramente no se triplicaron, ¿no? Sí, no, y una cosita que, bueno, que él aclaró a lo que le decía Jaime, es que, claro, cuando ellos hacen paro, en realidad no cobran su salario, no cobran el día de trabajo. Y ellos lo que reclaman en ese paro es si esto es una solución o no, si por hacer paro o no. Él dijo, bueno, ocuparon el Dámaso, y consiguieron algunas cosas. A veces con algunos paros o huelgas se consiguen otras. Bueno, si esto realmente es la solución o perjudica al estudiante y si esto después se recupera, eso es un análisis que viene desde hace muchísimo tiempo. Su sueldo es una inversión que el Estado hace, la inversión más valiosa de todas, que es en la educación de los estudiantes, en la educación de los uruguayos. Y esa inversión empieza a verse afectada por la discontinuidad de los días de clase. Es obvio que eso afecta con la expulsión que tiene nuestro sistema educativo. También lo que ellos además dicen es, bueno, nosotros vemos que los edificios tienen ratas o tienen problema de electricidad cuando llueve o le faltan determinados cargos donde es imposible seguir, y esta es una medida que tenemos. Si hay otras medidas y son más efectivas, no lo sabemos, porque en este país son las que se toman. No, pero más, por eso yo pueden ser más específicas en esos liceos, en fin. Pero no dejar a todos los alumnos, que por suerte no son, porque no todos los docentes paran, y los días de paro en muchos liceos no hay están clases. todos agremiados. Exactamente, y los agremiados no todos paran. Entonces hay muchos alumnos que tienen clases igual, ¿no? Pero los paros generales como solución. Y no es solo responsabilidad del sindicato, también las autoridades que tienen que escuchar todos estos reclamos. Las promesas que se hacen, ¿no? Cuando el compromiso es tender al 6% y no llegas al 5%. Bien, bueno, esto es otra de las cosas que también estas medidas, si son efectivas o no, se discutieron también en el PIT-CNT, y vamos a recibir además en un ratito a Fernando Pereira, el presidente recientemente electo, nuevamente reelecto, y viene justamente de gremios que tienen que ver con la educación, así que también le podemos